Se dice que cuando hemos sido educados para no pensar, somos analfabetas de otra manera. Y sí, si lo analizan, realmente es así. Puesto que la esclavitud moderna se basa en mantener a la gente pobre de conciencia, pobre de mente. Porque cuanto más ignorante sea el ser humano, más obediente será. Entonces, si el ser humano quiere salir de esa esclavitud y elevar su conciencia, lo menos que podría hacer es aprender a pensar. Eso sí, por su propia cuenta, ya que no existe un manual en donde pueda haber un paso a paso. Sin embargo, sí puede elegir sus propias estrategias. Y una de esas tantas estrategias podría ser aprender a cuestionar. La pregunta sería, ¿por qué aprender a cuestionar? Sencillo, porque el cuestionamiento es dudar. Y si ponemos en duda cualquier aseveración, inmediatamente van a surgir las preguntas. Y de allí en adelante comienza tu investigación. Entonces, si aprendemos a cuestionar, es decir, si aprendemos a poner en duda todo lo que escuchamos, esto nos ayudará a tener mejores posibilidades a la hora de investigar. Porque si realmente deseas conocer la esencia de la verdad, tienes que abrirte a ella. Bajo ningún motivo te puedes cerrar y colocar en primer plano solo tus creencias. Jamás. ¿Y sabes por qué? Porque creencia no es igual a verdad. Ejemplo. ¿Recuerdan el aforismo con el que comenzamos la entrega pasada? Este que dice, no todo lo que brilla es oro. Bueno, de allí podemos obtener grandes enseñanzas. Porque, entre muchas, por supuesto, esto nos enseña que hasta que no lleguemos al fondo de todas nuestras creencias, jamás podremos cuestionar. ¿Y sabes por qué? Porque los pensamientos son dirigidos por ellas. Y por tanto, escúchese bien, tienen la capacidad intrínseca de condicionar nuestras vidas. Y si las creencias, señores, condicionan nuestras vidas, pues lo demás es historia. Entonces, para darte un ejemplo un poco más palpable, les voy a contar una pequeña historia. Oído al tambor. Escuchemos. La teoría del mito de Jesús, también conocida como Jesús mitológico, el mitismo de Jesús o la teoría de la historicidad de Jesús, es la opinión de que la historia de Jesús es una pieza de mitología, que no posee afirmaciones sustanciales de eventos históricos. Hay tres vertientes del mitismo, incluida la opinión de que pudo haber existido un Jesús histórico, que vivió en un pasado vagamente recordado y se fusionó con el Cristo mitológico de Pablo. Una segunda postura es que nunca hubo un Jesús histórico, solo un personaje mitológico, historizado posteriormente en los evangelios. Un tercer punto de vista es que no se puede llegar a ninguna conclusión sobre un Jesús histórico, y si éste existió no se puede saber nada sobre él. La mayoría de los mitistas de Cristo siguen un triple argumento. El primero, cuestionan la fiabilidad de las epístolas paulinas y los evangelios para establecer la historicidad de Jesús. El segundo, notan la falta de información sobre Jesús en fuentes no cristianas en el siglo I e inicios del siglo II. El tercero, sostienen que el cristianismo primitivo tuvo orígenes sincréticos y mitológicos, reflejados tanto en las epístolas paulinas como en los evangelios, siendo Jesús un ser celestial que se concretó en los evangelios. Por tanto, el cristianismo no se fundó en los recuerdos compartidos de un humano, sino en un mitema compartido, es decir, un elemento constante en el estudio de la mitología. ¿Cuántos de ustedes se sintieron cómodos al escuchar esta pequeña historia? Muy pocos, ¿cierto? Bien, y lo entiendo, porque el hecho de que hayas escuchado que Jesús es una figura mitológica, ese simple hecho te movió por dentro. Es decir, tu creencia, aunque no lo sepas, se puso a prueba. Y ojo,
Esto se da con cualquier tipo de creencias, no solo con el tema de Jesús. Entonces, si sentiste incomodidad en algún momento al escuchar esta pequeña historia, es a eso a lo que le debes prestar atención. Y te voy a explicar el por qué. Una de las características importantísimas de un buen investigador es estar abierto a nuevos conocimientos. Repito, estar abierto a nuevos conocimientos. De eso se trata la investigación. De lo contrario, ese investigador, con esa investigación, se estanca en el proceso. Y les voy a colocar otro ejemplo. Por allá en el año 1837 se inventó el telégrafo, el famoso código Morse, con el que se podían enviar mensajes a largas distancias. Pienso que lo recuerdan. Pero el avance tecnológico de la comunicación no se detuvo allí, porque en 1876 se inventó el teléfono, la radio en 1895, la televisión entre 1920 y 1930. En 1960 comienza la era digital con el Internet, etc. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a través de nuevos conocimientos, es decir, a través de nuevas investigaciones, hemos podido avanzar y no nos hemos estancado en el proceso. Y el telégrafo, como un ícono revolucionario, en aquellos momentos quedó única y exclusivamente como reliquia de museo. Y esto es una realidad. Así que, a partir de hoy, vamos a cuestionar si el libro más conspiranoico de todos los tiempos, la Biblia, es un libro profético, un libro espiritual o un libro que estanca al humano en su proceso. Y vamos a comprobar si estamos lo suficientemente educados para creer o para cuestionar. Y en esa medida vamos a cuestionar si este personaje, Jesús Cristo, fue real. Vamos a ello. Este programa explora los misterios de la Biblia desde varias perspectivas históricas y teológicas que han sido debatidas durante siglos. Millones de personas la consideran como la verdadera palabra de Dios. El Santo Testamento, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ahora, por primera vez, una serie extraordinaria retará todo lo que pensamos, todo lo que sabemos y todo lo que creemos sobre la Biblia. Vamos a cuestionar desde varias perspectivas, tanto históricas como teológicas, la autenticidad de estos libros, es decir, la autenticidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, si es que se le puede llamar testamento. Siendo los puntos importantes a cuestionar, las traducciones, las interpretaciones, quién o quiénes escribieron los documentos, entre otras cosas más. Esto quiere decir, mi gente, que vamos a hacer lo posible de llegar al origen de estos documentos. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Escuchemos. Por otro lado, si reflexionamos un momento más allá de las traducciones, antes incluso de las traducciones, en mayor o menor medida todos nosotros hemos sido educados, hemos crecido dentro de esta religión occidental que es el cristianismo. Esta religión tiene su raíz en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una colección de libros de los cuales no sabemos nada. Es decir, aparte de tener el código escrito en el cual escribieron ese libro, no sabemos más nada. Es decir, no sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo lo escribió, no sabemos cómo fue escrita originalmente y no sabemos cómo se leía. Resumiendo, no sabemos nada de ese libro.
La cosa curiosa es que cuando se habla de exactamente eso es lo que me ha estado pasando en estos últimos 6 años, y es que cada vez que uno habla de esto le dicen las fuentes, deme las fuentes. Ahora, si a usted le preocupan tanto las fuentes, agarre el Antiguo Testamento y tírelo al contenedor de la basura, donde tira las cartas con publicidad que le mandan las empresas, porque el Antiguo Testamento es un libro que no tiene fuentes. Así que si usted es de los que le da vital importancia a las fuentes, olvídese de ese libro. Porque yo, por lo menos, en mayor o menor medida, las fuentes de lo que yo digo, las doy. Pero si yo voy y le digo a los teólogos, deme las fuentes de la Biblia, ninguno me las puede dar. Porque no existen. No sabemos quién la escribió. Solamente sabemos que la escribieron decenas y decenas y decenas de personas a lo largo de muchísimos siglos. La única certeza que tenemos, lo cual fue declarado por estudiosos bíblicos israelíes, docentes en la Universidad de Israel, es que la Biblia que leemos actualmente no es la que se escribió originalmente, porque cada vez que la reescribían, la cambiaban. Esta es la única certeza que tenemos sobre la Biblia. Tanto es así que cada vez que tenemos la posibilidad de hacer una comparación entre el código masorético, que es el del que, digámoslo así, básicamente derivan las Biblias que tenemos en casa, y códigos más antiguos, como por ejemplo el del Qumrán, vamos a encontrar centenares de variantes. Centenares. Y es válido para todos los demás libros. No hay ni siquiera una línea de la que podamos decir con certeza, sabemos que la escribió ese. Y no solamente del Antiguo Testamento. Atención, también pasa con el Nuevo Testamento. Es decir, no piensen que los evangelios de Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por Mateo, Lucas y Juan. Nadie sabe quién los escribió. Es la tradición la que lo dice. Pero no lo sabe nadie. Hay miles de códigos evangélicos diferentes, y no estoy hablando de los apócrifos, estoy hablando de los atribuidos a los cánones. Y no hay dos que sean iguales. Es decir, no hay dos códigos que sean iguales. Así que la raíz de esta religión es esto que estamos viendo. ¿Vamos bien hasta ahora? Es decir, la Biblia es un libro que fue usado por aquellos que querían hablar de Dios. No es el libro que inspiró Dios para hablarnos a nosotros de sí mismo. Es una contra completamente... Fue tergiversado. Y yo estoy de acuerdo con eso. La Biblia fue usada por los teólogos que querían hablar de Dios y que eligieron ese libro. Y esto es algo muy significativo, muy significativo. Tan significativo como la pequeña historia que les conté, el fragmento sobre el mitismo de Jesús, en donde se alega que no existen documentos históricos que den la certeza de que este personaje existió. Y si lo comparamos con las palabras de Viglino, fácilmente podemos comprender que no se sabe absolutamente nada, tanto de los documentos como del personaje en cuestión. Pero lo único que sí se sabe, con toda certeza, es que estos documentos en el transcurso del tiempo fueron tergiversados y reinterpretados muchísimas veces por aquellos que han querido hablar de Dios, es decir, los teólogos terrestres. Sigamos. En el 90% de los casos no conoce el idioma en el cual ese libro fue escrito. El Papa, los cardenales, los obispos, los teólogos, los catequistas, los sacerdotes, los párrafos, no saben el idioma en el cual ese libro está escrito, no lo hablan, por lo que predican basándose en traducciones. Y lo que me han dicho a lo largo de estos años es que, bueno, pero usted que es traductor debe saber que cada traducción tiene algo de tradición y no es perfecta, buenísimo. Pero si esto es verdad, no se aplica solamente para mí, ¿vale? También para usted. Y si cada traducción es una traición, usted está predicando una religión sobre la base de traiciones, porque usted no sabe el idioma en el que ese libro fue escrito. Y esta es otra cosa indiscutible. Y habrá algunos que dirán, pero también hay una Biblia escrita en griego, ¿es verdad? ¿Es verdad? La Biblia Septuaginta, que fue escrita en Egipto en el siglo III después de Cristo.
¿Y saben lo que dicen los judíos de esa Biblia? Que es una desgracia para la humanidad. Y esa Biblia es sobre la que se basa la religión greco-ortodoxa. Así que los cristianos greco-ortodoxos basan su creencia en una Biblia que para los judíos es una desgracia para la humanidad. No están de acuerdo en nada. Los cristianos los católicos, tienen una cierta cantidad de libros antiguo testamentarios, un poco más de 40, que son considerados verdaderos. Los judíos tienen la mitad, los que consideran verdaderos. Los protestantes coinciden con los judíos, es decir, en desacuerdo con los católicos. Si agarramos la Biblia de los samaritanos, en vez de tener más o menos la veintena de libros verdaderos que tienen los judíos, ellos consideran verdaderos solamente 6. Y los samaritanos dicen, nosotros somos los custodios de la Torá. Si analizamos el cristianismo copto, ellos consideran verdaderos más o menos los mismos que consideran verdaderos los judíos, más otros libros que no son verdaderos ni para los judíos ni para los cristianos de Roma. Cada uno se hizo su propia Biblia. Y no hay nadie en el mundo que pueda decir la verdadera es esta. Cada uno cree lo que quiere. Analicemos. No sabemos cuándo y quiénes escribieron los documentos. Como tampoco entendemos nosotros como lectores, ni otros, es decir, los representantes de las diferentes religiones, los idiomas en los que fueron escritos estos documentos. Y peor aún, porque si no sabemos lo anterior, por lógica, menos lo que viene a continuación. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Bueno, que todo lo que se predica a través de estos documentos se hace por medio de la traducción y por tanto de la interpretación, es decir, de lo que cree y se inventa la gente. Y aparte de todo esto, cada grupo étnico armó su propio documento. La pregunta sería, ¿cuál de todos estos documentos nos dice la verdad? Sigamos. Y a todos les dicen, vos tuviste la suerte de haber nacido en el lugar indicado. Vos tuviste la suerte de nacer en el lugar donde tenemos la Biblia verdadera. Y eso se lo dicen a todos, ¿eh? Y nosotros creemos verdaderos esos libros de ahí porque nacimos acá. Si hubiéramos nacido en el Cuerno de África, hubiéramos escuchado decir que el libro etíope de Enoch es verdadero, pero como nacimos acá, escuchamos decir que es falso. Si hubiéramos nacido en Israel, nos habrían dicho que los libros verdaderos son solamente un cierto número. Si hubiéramos nacido un poquito más al norte de Judea, es decir, en Samaria, nos hubieran enseñado que los libros verdaderos son 6. Esta es la base. Y repito, quienes lo predican, en el 90% de los casos, no sabe el idioma en el que está escrito. Y por lo tanto lo predican basándose en traducciones. Y las traducciones están en constante mutación. Fueron cambiando a través de los siglos y están cambiando ahora, y les puedo garantizar que seguirán cambiando. Esta noche veremos algunas cosas con las cuales haré una predicción. Mostraré las palabras que desaparecerán de la Biblia en el año que viene, en 2020. Y son palabras importantísimas, y eso después lo vamos a ver. Es decir, no sabemos nada del texto, es un texto sin fuentes, es predicado por gente que no sabe el idioma en el cual fue escrito. Realmente, todo es muy fácil de entender. ¿Y sabes por qué? Porque cada quien es libre de elegir el veneno con el que se quiere intoxicar. Es decir, todo este veneno se trata de creencias. Todo se trata de fe, mas no de la verdad. Por lo tanto, fe, creencia y verdad son dos cosas totalmente opuestas. Nada tienen que ver. Entonces, lo único que me queda es conectar la información. Veamos de qué se trata. Contacto 212, 6 de noviembre de 1986. Quetzal dice lo siguiente. Me preocupé en detalle por la aclaración de su pregunta sobre la autenticidad de los libros bíblicos. En este sentido, también pregunté a nuestros historiadores y revisé todos los registros históricos que se pusieron a mi disposición. Se hizo enteramente perceptible
que todos los libros bíblicos no fueron escritos en un solo caso por aquellas personas a quienes se atribuyen. Así también es incorrecto que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles provengan de Lucas, y además el libro de Job no fue escrito por este hombre mismo. Ambos libros de la Biblia se basan en lo que se escribió en un tiempo posterior, así como varios libros del Nuevo Testamento. Además, las cartas que se enumeran en el Nuevo Testamento tampoco fueron escritas por aquellos a quienes están asignadas. En verdad, estos eran analfabetos, que dejaban escribir las cartas a sus escribas, a quienes tenían que pagar remuneraciones. Así, el que dictaba una carta tampoco podía controlar lo que anotaba el escribano, por lo cual escapaba al que dictaba que se falsificaran muchísimas cosas. Sí, y todavía quedan algunas cosas, porque cuando fue escrita originalmente, repito, los que sabían leer y escribir eran muy pocos. Repito, los que sabían leer y escribir eran muy pocos. Así que nadie sabe cómo se leía originalmente la Biblia, nadie en el mundo lo sabe, nadie. Y a menos que alguien pueda volver al pasado, nadie lo sabrá jamás. Y a menos que alguien pueda volver al pasado, nadie lo sabrá jamás. Las vocales fueron, los sonidos de las vocales, porque las vocales no existen, fueron agregadas entre los siglos 6 y 9 después de Cristo. Es decir, terminaron de agregarlas en la época de Carlomagno. Esto también se aplica a las historias fantásticas que rodean a Pablo, quien en su confusión de conciencia se vio a sí mismo como un mártir, y por lo tanto también vivió y trabajó en consecuencia. Y luego de esto finalmente murió asesinado, como también sucedió con Moisés, quien hizo muchos enemigos dentro de sus propias filas, quienes luego le robaron la vida. Sí, Edfat ya dijo que Lucas no sabía escribir ni leer, como también debería haber sido cierto para los otros que son elogiados como escritores de la Biblia y el Nuevo Testamento. Pero, ¿también pudiste aclarar esto sobre el Evangelio de Mateo? Sí, yo también pude hacer eso. Mateo ignoraba tanto la lectura como todos los demás, a quienes se atribuyen los Evangelios y los libros de la Biblia. El Evangelio de Mateo fue dictado por Mateo a un escriba llamado Josué, quien interpretó todo el asunto a su libre discreción y lo escribió, y en consecuencia también lo falsificó. Repito, el Evangelio de Mateo fue dictado por Mateo a un escriba llamado Josué, quien interpretó todo el asunto a su libre discreción y lo escribió, y en consecuencia también lo falsificó. ¿Se sabe entonces la razón por la que todos los libros y cartas son sin embargo atribuidos a los discípulos y evangelistas y profetas? Cabe señalar que de los discípulos de Immanuel, solo Judas Iscariot estaba realmente familiarizado con la lectura y la escritura, porque él era lo que nadie sabía, y por lo tanto tampoco se transmitió. Un escriba que dejó su profesión, sin embargo se convirtió en un seguidor de Immanuel. Como resultado de muchos años de investigaciones, que también fueron realizadas por nuestros científicos e historiadores a través de viajes en el tiempo. Repito, como resultado de muchos años de investigaciones, que también fueron realizadas por nuestros científicos e historiadores a través de viajes en el tiempo, es de aclarar que ya desde el comienzo del origen del cristianismo, los discípulos y evangelistas estaban ansiosos por dar la impresión de que eran expertos en lectura y escritura, y por lo tanto más educados que la gente común. Esto se debió a que las personas sencillas entre la gente tenían la opinión errónea de que aquellos que eran más educados que otros simplemente sabrían y entenderían más, y en consecuencia también estarían capacitados y autorizados para enseñar a las personas más ignorantes e incultas. Un mal erróneo que ha sobrevivido en la Tierra hasta el día de hoy, entre todas las naciones de la Tierra, razón por la cual también los humanos de hoy en día siguen siendo de este concepto erróneo. Por esto, como en ese momento, los humanos creen en títulos y creen en cargos, y se dejan reprimir, explotar o simplemente reprimir por aquellos que tienen un rango y una reputación y que ocupan un cargo. Así que incluso hoy es de tal manera como en el tiempo de Immanuel y de los antiguos profetas. Y precisamente de estos resta decir que ninguno de ellos ha escrito sus enseñanzas ofrecidas ni su historia. De hecho, esto fue hecho por otros, incluso los escribas, quienes fueron instruidos para hacerlo. La primera Torá se originó a partir de esto, pero luego fue destruida hasta la última letra por un gran incendio, y en consecuencia no hubo más registros escritos, y todo se transmitió de boca en boca durante generaciones. Ni qué decir tiene que la consecuencia de esto fue que surgieron muchísimas falsificaciones, hasta que un día 12 otros proclamados profetas, por su propia gracia, juntaron en torno suyo gran número de escribas, y salieron con estos a un lugar lejano,
donde vivieron durante 40 días en forma austera, y durante este tiempo escribieron 240 libros, de los cuales luego con el tiempo surgió la Nueva Torá, de la que luego surgió también la Biblia del cristianismo, a la que luego se le dio el Nuevo Testamento simplemente añadido. Y como dice el dicho, no se puede confundir la verdad con la opinión de los demás o con la opinión de la mayoría. Nunca. Miren, Biglino cuestionaba que a menos que se hicieran viajes en el tiempo, viajes al pasado, nadie sabría la realidad de los hechos. Y razón tiene. Pero resulta que el contacto de Billy Meyer es el único, escúchese muy pero muy bien, es el único que le ha brindado y le sigue brindando a la humanidad terrestre viajes al pasado, viajes en el tiempo y muchas cosas más. Y uno de estos es el que acabamos de escuchar, en donde Quetzal nos explica que todas sus informaciones son dadas de manera detallada por la misma situación, es decir, por los viajes en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pudieron observar en primera fila la realidad de los hechos. En otras palabras, pudieron observar cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, las investigaciones de Biglino siguen dando en el clavo. Es por esto que es muy fácil comprobar que las informaciones terrestres, junto a las informaciones extraterrestres que les estoy presentando, son totalmente coherentes. Sigamos.